un pecado y lloramos, nos duele, pero luego de un tiempo lo volvemos a hacer. A mí me ha ocurrido, no sé a usted, ¿verdad? Pues yo no soy tan santo como usted cree. A mí me ha ocurrido, no sé si a alguien más aquí le ha ocurrido. Ayúdeme, no me deje solo. ¿Verdad que a todos nos ha ocurrido? Pedimos perdón hoy y usted y yo creemos que ya todo está arreglado. Pero ¿qué pasa? Que el día siguiente, o la semana siguiente, o el mes entrante, volvemos a lo mismo. Pregunto, ¿y no que ya estaba todo solventado ya? Yo quiero hablarle bajo el tema, descubre la raíz. Y váyase conmigo a Salmos capítulo 51, quizás uno de los salmos más icónicos, no solo por quien lo escribió, sino por lo que trata. Porque fácil sería escribir un salmo como escribió David, describiendo las proezas de Dios, describiendo la omnipresencia de Dios. Pero este salmo de David, que no es el único, lo describe a él. No describe lo que él hacía, describe lo que él era. Diga conmigo, una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que yo hago. Dígale a alguien, lo que tú haces no determina lo que tú eres. Sí, entonces, nosotros nos preocupamos mucho por lo que hacemos en lugar de lo que somos. ¿Sí? Nos preocupamos mucho porque la gente vea que hacemos algo. Eso pasa obviamente en la iglesia, pero no nos preocupa tanto lo que en realidad somos nosotros. Entonces, el Salmo 51, si usted puede seguirme en la lectura, se lo agradezco, y dice la palabra a la cual leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu juicio. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu dirección para recibir esta palabra. Amén. Mire que este salmo le repito es de David. No todos los salmos fueron escritos por David, pero en la mayoría David habla de las alabanzas a Dios. Este salmo él no empieza con un aleluya, no lo empieza con un formidable son tus obras, no, empieza diciendo ten piedad de mí. Es la oración de alguien que ha pecado, es la oración de alguien que se ha equivocado, es el clamor de alguien que sabe no solamente que su pecado ya fue conocido, sino que la consecuencia de lo que él ha hecho traerá grandes consecuencias. Escuche esto, no importa el pecado que usted haya cometido, si usted va a la presencia de Dios, Dios le escucha y le perdona y lo restaura. Pero la consecuencia del pecado que usted hizo, Dios no puede evitar la consecuencia. Esa va a venir sí o sí. ¿Está de acuerdo aquí conmigo? Alguien toma un vehículo, no sabe manejar,
no tiene licencia. ¿Es prudente o imprudente? Imprudente. Va y le lleva el carro a alguien más. Destruye el otro carro. El dueño del otro carro lo entiende, lo disculpa y dice, está bien, no se preocupe. Aparentemente todo se solucionó, pero hay una consecuencia que hay que arreglar. Hay una consecuencia que hay que solventar, porque puede quedar en buen término, pero el carro se lo paga. Entonces se da cuenta que la consecuencia, más allá si hubo alguien herido físicamente, la consecuencia se paga. La consecuencia no la podemos evitar. Y estoy hablándole de esto, hermano, porque nosotros hemos escuchado que el mundo enseña esto sobre el corazón. Generalmente la gente en el mundo, cuando tiene que tomar decisiones, dice, haz lo que dicte tu corazón. ¿Cuántos hemos oído eso? Haz lo que diga, ¿qué sientes en tu corazón? Entonces, se escucha bonito y parece ser un muy buen consejo. Pero cuando usted y yo nos vamos a la Biblia, específicamente al libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Cómo dice Dios que es el corazón? ¿Y cómo dice el mundo que es el corazón? No, pastor, pero a mí mi abuela me enseñó que yo soy de buen corazón. Bueno, yo le creo a su abuela, pero le creo más a Dios. Y Dios dice que el corazón es más perverso que todas las cosas. Entonces entiendo cuando el hombre más sabio después de Cristo que se paró en la tierra dice, muchachos, sobre todo lo que están guardando, lo principal que deben guardar es su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego Jesús viene y dice, ¿saben de dónde vienen los homicidios, la guerra, las contiendas, los chismes, el adulterio? Dice, del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dime cómo hablas y le diré cómo tiene su corazón. Entonces, cuando una persona que usted ve que es tranquilo, que es callado, pero de repente se enoja e insulta a medio mundo, pregunto, ¿qué tiene en su corazón? Amargura, enojo. Pero pastor, mire, yo me quedé sorprendido, pastor, porque es que nunca lo había visto así. Bueno, miró su realidad. Es que cuando no hay tempestad, todo el mundo va a calidad en la barca. Es cuando la barca se mueve, que es cuando aparece la verdad o la realidad de la gente. Entonces, mire esto. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? Ok. Esa respuesta que usted me acaba de dar se pone a prueba cuando la enfermedad le toca a su casa. Esa respuesta que usted me acaba de dar se pone a prueba cuando en la casa de repente no hay dinero. Pastor, yo dependo de Dios al 1000%, pastor. Perfecto. Cuando no le dan el pago, ahí se nota exactamente de quién usted y yo dependemos. ¿De qué le estoy hablando al final? Del corazón. El tema sobre el cual le quiero ministrar es descubre la raíz. Descubrir la raíz, porque nosotros vemos en la palabra que el corazón del hombre es perverso. Pero Romanos 1:28 dice que la mente del hombre es una mente reprobada. Oiga, la mente del hombre es una mente reprobada. Cuando Dios habla de la actitud de los hombres que habían en los tiempos de Noé, dice que de continuo el pensamiento de ellos era el mal. Entonces, aquí hay una pregunta para usted y para mí. Usted que se levanta a las 6 de la mañana o se despierta a las 5 de la mañana y se duerme tipo 11 de la noche, usted puede hacer un examen de eso. ¿Qué pensamiento fue el que dominó más su vida en ese día? ¿Qué pensamiento fue el que más traficó por su mente en ese día? ¿En qué es lo que más pensamos? ¿En qué estamos invirtiendo tiempo nosotros pensando? La palabra tiene un consejo para eso. Filipenses 4:8 dicen todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero ¿a cuántos de nosotros nos pasa? Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que su hijo o su hija tiene que llegar a su casa a las 12:30 de la escuela o del colegio, a las 12:30. ¿Qué pensamientos vienen a la mente de uno cuando ya son las 12:45 y no ha llegado? Es la 1 de la tarde y no ha llegado. ¿Qué pensamientos vienen a la mente de uno? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? Lo primero que uno piensa es, Dios mío, se la robaron, lo asaltaron, chocó, ¿qué pasaría? Está con otra.
Bueno, eso cuando ya es tarde del trabajo, ¿verdad? No ha llegado. Se da cuenta que son pensamientos negativos. Porque nuestra mente de continuo está pensando el mal. Y pensar el mal no es precisamente que esté pensando en pecado. Pensar mal es que no pensemos en el diseño y el propósito de Dios para nosotros, ni que pasemos pensando en lo que Dios es. Por eso la palabra dice, de día y de noche meditarás en estas palabras. Entonces, ¿en qué pasamos meditando usted y yo? Hermano, hay gente que de repente hubo un asesinato, qué sé yo, frente a la casa o cerca. Tienen tanto miedo que hasta sueñan que los van a matar a ellos. ¿Por qué? Porque todo el día anduvieron pensando ¿en qué cosa? En eso. Entonces, por ahí dice que el subconsciente a veces nos engaña, ¿verdad? Pero no, es una realidad de la vida. Pastor, ¿a dónde va con todo esto? Que la Biblia menciona que hay una unidad entre el alma y la carne. Entonces usted y yo tenemos que aprender a diferenciar una cosa. Usted y yo ya sabemos que nosotros somos un espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Y aunque no, es la Biblia dice que somos un espíritu. Usted como espíritu tiene un alma y anda en un cuerpo. Nosotros no somos humanos con experiencias espirituales, somos espíritus con experiencias humanas. Le voy a decir desde este lado porque es una cosa rara que nunca escuchamos. Somos tan naturales. Nosotros somos espíritus con experiencias naturales, no naturales con experiencias espirituales. Sí, ahí está bien. Ok. Mire esto. La Biblia enseña que a David lo promocionó Dios, lo escogió Dios, lo llamó Dios, lo ungió Dios y lo sentó Dios en el trono. Entonces imagínense las referencias que David tiene. Cuando a David, si le hubiesen puesto como para trabajo 2 referencias personales, él le hubiese puesto el número de Dios. Entonces, pero más adelante, o incluso antes, Dios viene y dice, este es conforme a mi corazón. ¿A qué se refiere Dios cuando Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Jehová? En el libro de Hechos se revela a qué se refiere. Cuando en el libro de Hechos Dios dice, Él hará todo lo que yo le diga. ¿Cuántos aquí quieren ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Bueno, lo que usted y yo tenemos que hacer es hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Pastor, ¿y cómo sé eso yo? Bueno, vámonos a la Biblia. Veamos lo que Él quiere que hagamos. Veamos si Él quiere que odiemos o que amemos, que obedezcamos o seamos desobedientes. Es sencillo este asunto. Pero usted y yo amamos a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amamos a Dios. Usted ama a Dios y usted aprendió a amar a Dios no por lo que Dios hace. Eso lo hace el inconverso. Ama a Dios por lo que Dios hace. Usted y yo aprendimos a amar a Dios por lo que Dios es. Por lo tanto, usted y yo ya no oramos como oramos cuando no éramos cristianos. Cuando no éramos cristianos decíamos, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a servirte. Señor, si tú me sanas, yo voy a servirte. Señor, si tú me abres una puerta de trabajo, yo voy a servirte. No, usted y yo ya no oramos así. Me sanes o no me sanes, yo voy a darte la gloria. ¿Verdad que aprendimos a orar diferente? Porque amamos a Dios por lo que Dios es. Y Dios nos ama a nosotros por lo que somos, no por lo que hacemos, porque si fuese por lo que hacemos, Dios mío. Entonces, leímos el Salmo 51 y David está confesando un pecado. Entonces, yo quiero decirle esto, ¿cómo es que un hombre al que Dios llama conforme a su corazón, cómo es que un hombre que componía canciones cuando no existía la escala de las notas musicales, cómo es que un hombre comenta cosas de Dios que tenían, de Jesucristo, que tenían que suceder después, algunas ni han sucedido? ¿Cómo es que David tenía revelación de lo que iba a ocurrir en la cruz, en el reino milenial y en el reino de cuando todo se haga nuevo? ¿Cómo es que David tenía acceso a esas revelaciones si vivió tantos años atrás? Porque era un hombre que aprendió a amar la presencia de Dios. David aprendió no solo
a orar ratos, sino a pasar con el Señor. La religión nos enseña a nosotros a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que no es malo. La religión nos dice que tenemos que portarnos, vestirnos y hablar de una manera, que tampoco es malo. Pero la comunión nos enseña a estar con Dios, no solo a hablar por Él. Nos enseña no solo a que yo vengo aquí, me paro, hermano, vengo porque vengo con un mensaje de Dios. No, la comunión me enseña no solamente a hablar o a hacer algo por Él o para Él, sino a estar con Él, a vivir con Él, a compartir con Él. ¿Me sigue todavía acá la iglesia? Entonces David era eso. David, de hecho su nombre significa amado, era muy amado en Israel, era muy respetado. Y Dios mismo es un padre que suele sentirse, no es la palabra correcta, ¿verdad? Pero es la que utilizamos, sentirse orgulloso de sus hijos. Cuando Jesús está en el Jordán, el Padre abre los cielos y dice: este es mi muchacho, estoy muy contento con él, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y lo mismo dice en el monte de la transfiguración: él es mi hijo amado, estoy contento con él, a él oíd. Entonces, nosotros hemos aprendido cómo es Dios. Hemos aprendido que Dios es justo, amén. Hemos aprendido que Dios es santo, ¿sí o no? Ok, y usted y yo queremos eso. Usted y yo queremos serle fiel al Señor. Usted y yo queremos ser santos. Nadie quiere fallar. Que alguien diga: pastor, yo sí quiero fallarle a Dios, es como que alguien va en moto y diga: quiero tener un accidente ahorita. Es ilógico, nadie quiere eso. Entonces vemos a un David, que él era un rey, amado, respetado por todo el mundo. Jerusalén tenía una prosperidad increíble. Pero una tarde, la Biblia describe esto de la siguiente manera. Y dice: en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David se levantó de su siesta. ¿Dónde estaba la gente? ¿Y dónde estaba David? Durmiendo. ¿Dónde estaba la gente? ¿Y dónde estaba usted? Pastor, y en este tiempo entonces todos estamos como David porque nadie está en la guerra. No, ¿cómo no? En este tiempo estar en la guerra es los que están orando, los que viven intercediendo, los que están buscando la palabra, los que están tratando cada día de apegarse y de aferrarse más a Dios. Esos son los que están en guerra, en lucha, en batalla. Los que están durmiendo son como los que están a su lado. Este es para que no se me duerma. David se levantó de su cama. Y cuando se levanta de su cama, él sale a la terraza del palacio. Como es lógico, el palacio, más alto que todas las casas, permite que él pueda ver hacia abajo. Y cuando él ve hacia abajo, ve a una muchacha llamada Betsabé, que se está bañando. Betsabé no es una muchacha adinerada, es la esposa de un soldado, de uno de los valientes de David. Es una mujer humilde, sencilla, pero es muy bonita físicamente. David la miró y hasta ahí, escúcheme esto, hasta ahí no hay problema. Porque los ojitos, ¿para qué son? No, ayúdenme, ¿para qué son los ojitos? Para ver. Ah, sí, pastor, pero el asunto es cómo vemos. Bueno, es que esa es otra cosa. Yo le he hablado, ¿verdad?, de los ojos de ventilador. Esa es otra cosa. David mira a la muchacha. Pero a mí lo que me sorprende es que David la vio, la miró. Y obviamente David se quedó con la fotografía en su mente de lo que él vio. Y David le pregunta a los que están con él: ¿quién es ella? Y le dice: Betsabé. ¿No han visto el perfil en Facebook? Se llama Betsabé, la esposa de Urías. Y David la manda a traer. Y David, claro, la muchacha no viene porque ella quiere verse con el rey. Ella viene en obediencia. Si ella se opone al mandato del rey, ella puede morir. Ella viene en obediencia y ella viene libre de pensamientos de segunda intención. Ella viene en humildad y en obediencia. Pero David no está pensando en recibir a una muchacha que es ama de casa. David está pensando recibir la fotografía que anda en la mente. ¿Me está siguiendo hasta acá todavía la iglesia?
Entonces le recorto la historia porque usted se la sabe mejor que yo. La muchacha termina embarazada. Pero ese embarazo no fue que ese momento, no, eso fue una relación que llevó varios tiempos. Se fue gestando el pecado hasta que la muchacha resulta embarazada. Y David era muy inteligente. Y David dice, bueno, sale embarazada, no puedo decir que es mi hijo. Él tenía, ¿y sabe qué es lo tremendo de esto? Que David tenía todas las mujeres que él podía tener. Todas las jovencitas, obviamente vírgenes que no estaban casadas o lógicamente, David podía decir, quiero a fulana como esposa y la podían traer. Pero él miró una que no le pertenecía a él. Miró una que ya tenía el sello de propiedad privada y no le importó. Entonces él en el Salmo dice, yo hablaré a los transgresores, porque transgresión es saltarse una regla, saltarse un cerco, es saltarse una ley. Yo hablaré a los transgresores. Entonces David, cuando se da cuenta que la muchacha está embarazada, a David se le ocurre una gran idea. Voy a mandar a llamar a su esposo que está en la guerra. Después de 4 o 5 meses en la guerra, ¿quién, dijo David humanamente? Porque David creyó que todos eran como él. ¿Quién no va a querer estar en la cama con su esposa? Más en este tiempo de frío. Entonces lo traigo, el muchacho viene, lo mando para la casa y listo. Así cuando Betsabé salga embarazada, nadie va a decir fue de David. Van a decir fue de Urías porque Urías vino. Pero las cosas no le salieron como era. Urías vino, está con el rey le dio comida, le dio bebida y lo manda para la casa. Pero Urías no se va para la casa. Y se da cuenta el rey y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Dice, ¿cómo es posible que yo me vaya para la casa donde está mi esposa y mis amigos están allá en la batalla? El arca del pacto está en la guerra. Dice, no, yo no puedo hacer eso. David entonces se le ocurre otra gran idea. Mire el nivel del corazón, la perversidad del corazón. David dice, ya sé, si lo emborracho, este no va a saber ni cómo se llama. Lo emborrachó y dijo, ya borracho se va a ir para la casa. Ni aún así se fue. Entonces, como David no pudo ni con el plan A ni con el plan B, se le ocurrió un plan C. Y en el plan C David escribe una carta. Y en la carta se la mandaban al capitán o al general de la batalla, el hombre de confianza de David, y le dice, pon a Urías en lo más recio de la batalla. Dobló la carta, la selló y Urías, sin saberlo, llevaba su sentencia de muerte en su mano. Urías llega a la batalla, le entrega la nota al capitán, el capitán la lee, entonces dice, vamos a tener unos cambios. Urías va al frente de la batalla y dice la palabra que efectivamente Urías murió en batalla. ¿Qué está haciendo David? Muerto Urías, la mujer es libre. No tengo ningún problema en traerla y nadie me va a acusar de pecado a mí. ¿Sí o no que tenía mente de Hollywood David? No, sí o no, ¿verdad que es muy astuto? Pero se le olvidó un detallito a David. Que el que está sentado en el trono se llama Jehová el Roy, que significa el Dios que me ve. Y le manda a un profeta, y usted ya conoce, Natán, cómo llegó y lo que le dijo. Entonces cuando David se da cuenta que su pecado es descubierto, David se va a orar. Y David hace lo que usted y yo hemos hecho toda la vida. Salmo 51, versículo 4. 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está haciendo David? Confesando su pecado. Yo quiero ver la mano levantada aquí de todos los que alguna vez han confesado por lo menos un pecado al Señor. Todos hemos confesado pecado. Entonces, ¿qué pasó? Venimos nosotros a la presencia del Señor y confesamos. Señor, perdóneme. Padre, perdóneme. Como usted llame al Señor, el tipo de relación que usted tenga, perdóneme. ¿Y qué decimos a continuación? Perdóneme por lo que hice. ¿Cierto? Perdóneme por lo que pensé. Perdóneme por cómo miré. Perdóneme por la idea que tuve. Pero más explícitamente, el que robó, ¿qué dice? Perdóname, ¿por qué? Por robar. El que adulteró, ¿qué dice? Perdóneme por adulterar. Entonces, hasta ahí, usted y yo hemos hecho lo mismo que David. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que nosotros venimos a la presencia del Señor, le pedimos perdón por cualquier tipo de pecado que hayamos cometido, sea un pecado del alma, sea un pecado de la carne. Los pecados del alma tienen que ver con los dolores del alma. Los pecados de la carne tienen que ver con las obras que la carne hace. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Usted se lo sabe, ¿qué son? Inmundicia, que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicería, y empieza a mencionar un montón de situaciones. Y dice, contra estas cosas dice, el Señor ya ha dejado en su palabra escrito qué es lo que ocurre. Ahora, estas son acciones. Entonces, David hizo lo que corresponde hacer, confesar su pecado. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Confesó su pecado. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Confesó su pecado. Entonces yo puedo confesar mi pecado. Padre, pequé, mentí, robé, forniqué, adulteré, tuve malos pensamientos, critiqué, murmuré, señalé, emití juicio. Cualquier pecado. Usted y yo venimos y pedimos perdón. Dios nos escucha. Y cuando Dios nos escucha, Dios derrama su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué misericordia? Porque ese pecado en el mundo espiritual reclama un castigo sobre nosotros. Pero misericordia es no pagar o no darle a alguien conforme a lo que hizo. O sea, pasar por alto lo que hizo. ¿Por qué Dios nos derrama su misericordia? Por la sangre de Jesús que ya nos lavó. Pero David luego hizo algo que usted y yo, estoy seguro, casi nunca hacemos. Y que es la razón por la cual volvemos a hacer lo mismo. Pregunto, después de esto, ¿cuántas veces David volvió a hacer lo mismo? Nunca. ¿Se da cuenta? David nunca volvió a adulterar. Y nunca volvió a asesinar. No de esta manera. Pero usted y yo hemos pedido perdón. Y llevamos 20 años pidiendo perdón. Y llevamos 20 años volviendo a hacer lo mismo. ¿Sí? Eso es como los que llevan 10 años prometiendo que en enero van a hacer dieta. Y la dieta solo les dura lo que dura el recalentado. Solo es para no comer recalentado que hacen dieta. Ya después ya empiezan, se les olvida. David hizo algo que usted y yo necesitamos hacer. Y por eso yo quise hablarle de esto hoy. Porque David confesó su pecado. David confesó su acción. Pero la acción que David comete tiene un porqué. La razón por la cual alguien está mintiendo tiene un porqué. Entonces uno viene y uno lo que conoce es la evidencia, la manifestación. Y ya te diste cuenta que fulano embarazó a la hija de fulana. Y ya te diste cuenta que dice que despidieron a fulano del trabajo porque se robó no sé cuánto dinero. Entonces, claro, los que están hablando, que son tan santos que sudan agua bendita, critican, matan, señalan y crucifican al que falló. Pero yo quiero que usted y yo nos vayamos ahora acá. Dejemos a David en paz por un momento. Vamos a poner el caso del muchacho que despidieron porque lo encontraron robando en su trabajo. Pregunta, ¿cuál fue la acción que él hizo? Robar. Usted y yo preguntémonos, ¿qué hay en el corazón de esta persona que lo llevó a hacer ese tipo de cosas? ¿Qué hay en el corazón de un hombre que teniendo esposa, que teniendo hijos, se metió con alguien más? ¿Qué hay en el corazón de una mujer que teniendo un hombre responsable, un hombre de Dios, un hogar firme, decidió meterse con alguien más? Porque es fácil condenar a alguien por lo que hizo, pero nunca nos preguntamos qué fue lo que llevó a esa persona a hacer lo que hizo. Yo no estoy hablando hoy acá para justificarle el pecado a nadie, porque el pecado no tiene justificación. Lo que yo estoy tratando de enseñarle ahora es que usted y yo vivimos pidiendo perdón por lo que hacemos, no por el motivo que hacemos las cosas. Vivimos pidiendo perdón por lo que hice. Padre, perdóneme porque adulteré, pero no estamos pensando o hablando del por qué yo, por qué alguien mintió, adulteró, lo que sea.
Entonces la intención en esto es que David dice, yo confieso mi pecado, yo reconozco que he fallado, pero en el segundo punto David no se justifica. Él dice, la raíz por la cual yo fallé es esta: en pecado me concibió mi madre, en maldad yo he nacido. Entonces esas palabras que están en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado. La palabra maldad tiene que ver con iniquidad. Entonces David está diciendo, yo te he servido, yo te he adorado, tú más que nadie sabes cuánto yo te amo. Tú sabes que las canciones que yo he compuesto no son letras, es la expresión de mi espíritu. Pero ahora que yo he pecado me doy cuenta que yo nunca había tratado con este asunto. Hay iniquidad en mi corazón porque yo fui concebido de la misma manera. Entonces David está prácticamente hablando de algo que se le conoce como derechos legales. ¿Qué significa? Se cree que David era hijo obviamente de Isaí, pero con otra mujer, no con la mamá de Sama y de los otros. Por eso lo veían a un ladito, así como veían a Jecté, que a Jecté los propios hermanos lo agarraron y lo botaron de la casa porque no querían compartir la herencia, porque Jecté era hijo de una prostituta. Y los hermanos, el resto de hermanos, no vamos a compartir nuestra provisión con el hijo de una cualquiera, y lo botaron. Después Dios lo usó para libertar a Israel. Volviendo a David, pero volviendo a nosotros, hermano, usted no peca porque quiere. Algunas veces sí. Sí, porque hay veces que hay gente que no peca no porque no quiso, sino porque no hubo en qué momento acomodarse para pecar. O sea, no le dio tiempo, pues. Pero escúcheme, yo no sé si usted se ha preguntado algo que yo en su momento le pregunté a Dios. Yo hubo un día que le pregunté, Señor, y me senté a hablar con el Señor como si estaba hablando con un médico. ¿Por qué yo he cometido este pecado si al menos yo no tengo conocimiento que alguien de mi familia lo haya cometido? ¿Por qué yo cometí este pecado si yo jamás en mi vida he concebido este tipo de pensamiento? A los días alguien predicó acerca de los derechos legales y entendí yo que hay jóvenes aquí que están pecando en pecados que no es que ellos los concibieron, es una herencia. Hay jóvenes que están luchando con situaciones que no es culpa de ellos, son situaciones heredadas. Pero joven, Cristo te da el poder para vencer. Entonces David no solamente confiesa lo que él hizo, David encontró la raíz del por qué hizo eso. ¿Me sigue todavía acá? Entonces dígale que está a su lado, necesitamos encontrar la raíz. Porque escúcheme, vaya, usted aquí conoce esto, usted es de ciudad pero conoce esto. Hay un zacate, un tipo de grama, se llama zacate estrella. ¿Cuántos conocen ese tipo de zacate? Zacate estrella. ¿Qué cosa más fea esa, hermano? Hay plantas que usted las corta y es facilito. El zacate estrella, hermano, es horrible. Usted corta eso, lo arranca, a los días está pegado de nuevo. ¿Por qué razón? Porque uno arranca lo que está arriba, no la raíz. ¿La raíz dónde está? ¿La raíz dónde está? Oculta. ¿El pecado cómo es? Visible. Pero la raíz de ese pecado está oculta. Escúcheme. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que tiene el valor, o no sé cómo decirle, de quitarle la vida a su esposa y a sus hijos? Pregunto, ¿han habido casos? Por montones. ¿Qué hay en el corazón de un muchacho que se atreve a levantarle la mano a su papá y hasta quitarle la vida? ¿Qué hay en el corazón de un hombre que no tiene ningún remordimiento en agarrar un arma blanca, un revólver, y quitarle la vida a un hermano de madre y padre? ¿Se da cuenta que usted y yo llevamos toda una vida
juzgando las acciones, pero no la raíz de las acciones. Entonces usted y yo venimos y pedimos perdón porque estamos arrepentidos. Pero es que no estamos arrancando la raíz. Y si no arrancamos la raíz, ¿qué significa? Que esa planta va a volver a crecer y va a volver a dar fruto. Por eso es que alguna gente incluso hasta se ha ido de las congregaciones, porque se sienten avergonzados delante de Dios, sienten que han fracasado. Y si usted y yo vemos el pecado como un fracaso personal, estamos mal. Porque el pecado no me hace ver a mí como un fracasado. El pecado me hace ver a mí humano, carnal. ¿Y eso es anormal o es normal? Es normal porque somos carne. Pero cuando el pecado yo lo veo como algo que va contra la santidad de Dios, es diferente. Hay mucha gente a la cual el Satanás le ha hablado y le ha dicho: eres un fracasado, Dios ya no te ama. Mirá, vos que decís que lo amás y mirá lo que haces. Por eso es que la respuesta más rápida para algunos es dejar de congregarse, porque nos sentimos avergonzados de congregarnos, de venir. Hay gente que por la razón que sea dejó de congregarse y quieren volver, pero les da pena. Usted les pregunta: es que me da pena volver a la iglesia, ¿qué van a decir de mí? No importa lo que digan. Si la peor gente de toda la tierra está metida en las congregaciones. Sí, pastor, yo conozco un par. No, usted es el primero. Si estamos aquí por la sangre de Cristo, estamos aquí por gracia, por misericordia. O es que usted piensa que usted es el más bueno del barrio donde usted viene. Escúcheme. ¿Cuántos de nosotros hemos hurgado en nuestro corazón para encontrar la raíz del por qué pecamos? Entonces escúcheme, le voy a dar por lo menos 5 razones por las cuales quizás alguien puede cometer adulterio. Porque es fácil juzgar a la gente y matar a la gente por el pecado que cometió. Pero quizás detrás de un hombre o de una mujer que cometió adulterio está alguien con muchos vacíos emocionales. Por eso la palabra insiste: Él sana al quebrantado de corazón. Entonces, un hombre que cometió adulterio porque vacíos emocionales, no se sentía amado por la familia, por la mujer, y él se siente rechazado y se siente que lo hacen a un lado. Entonces encontró refugio allá en qué sé yo. Él no puede venir delante de Dios a decirle: yo no quería pecar, pero como usted sabe que en mi familia a mí no me quieren. No, eso no es lavarnos las manos delante de Dios, porque lo que Dios nos respondería es: lo que tú tienes es problemas de conducta, problemas en tu alma. Por eso yo ya te dejé una palabra que dice que yo soy el único que puede sanar un corazón quebrantado. Y quebrantado significa despedazado, herido, roto, desmenuzado, trillado, golpeado, aplastado. ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo con el corazón nuevo? Nadie. Isaías capítulo 1 dice: no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Está hablando del corazón del hombre. Y en el versículo 18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tu pecado fuera rojo como la grana, será emblanquecido como la nieve. ¿De qué está hablando el Señor? Que Él cambia, renueva y restaura. Y David acudió a esto. Pero David dice: yo te confieso mi pecado, yo sé que adulteré y asesiné, pero ahora yo descubro, dice David, que la razón por la cual yo llegué a eso es porque hay una raíz de iniquidad en mí que yo nunca había quebrantado. Escúcheme, si usted, escúcheme con mucha atención lo que voy a decirle. Si usted es el resultado de una relación sexual ilícita, hay una raíz que usted tiene que cortar. Lo voy a repetir. Si usted nació producto de una relación sexual fuera del matrimonio, eran 2 muchachitos en el colegio, en la universidad, anduvieron ahí, resultó en un embarazo y aquí está usted.
Entonces, aunque usted haya nacido en el seno cristiano, hay una raíz ahí que a usted lo va a perseguir. Le pongo otro ejemplo. Usted nunca había estado con ninguna mujer, usted nunca había estado con ningún hombre y de repente se hace novio de alguien y deciden juntarse a vivir en un mismo hogar como un matrimonio. No están casados. Y ambos fueron, para él, ella fue su para ambos, fue la primera vez para ambos. Y ya con el tiempo conocen a Cristo y se casan. Bueno, esos hijos hay una raíz ahí que hay que cortar. Me encanta cuando usted está quedito, porque o está entendiendo todo o no está entendiendo nada. Me inclino por la primera. Entonces yo quiero que usted se pregunte, Dios mío, ¿cuántas raíces tendría yo que cortar? Porque si en su casa, su mamá, su papá o un familiar cercano se quitó la vida, ojo, qué lástima lo de mi primo, ¿verdad? Ojo, porque su sangre, su familia. Si en su casa, en su familia, alguien practicaba ocultismo o visitaba ocultismo, hay raíces que cortar. Si en su casa alguien asesinó, hay raíces que cortar. Por eso es que conoceréis la verdad. Dígalo usted, ¿y la verdad? No, pastor, pero a mí me dijeron que yo únicamente tenía que aceptar a Jesús y ya está. No, la cosa no es así. Cuando usted acepta a Jesús, inicia su vida de restauración. Si así fuese, hermano, no hablaríamos de pecado en los cultos. ¿Para qué? Si a todos estamos bien. Entonces David descubrió la raíz. Yo le quiero preguntar a usted y ni me mire ahorita. ¿Usted ya descubrió por qué peca? ¿Ya descubrió la raíz por la cual usted vive pecando? No tengo ninguna duda de que usted le pide perdón a Dios. No tengo ninguna duda. Usted lo ha hecho. Pero la raíz ahí está. El culto de hoy es para eso. Es para que usted se vaya a meter a la presencia de Dios. Y usted no sale de ahí hasta que encuentre la raíz que anda buscando. Porque mientras usted no encuentre en esa raíz, usted puede tener la visión que quiera, los proyectos, los planes y lo que quiera en el mundo. Usted siempre va a ser estorbado. Y la palabra es tan fuerte en Hebreos que dice que hay gente que por una raíz de ¿qué? De amargura, ¿qué va a ocurrir? Se van a perder. Dice, no sea que alguno tenga raíz de amargura. ¿De qué está hablando el contexto? De perderse. Entonces David encuentra la raíz. Ahora la pregunta es, ¿dónde está alojada la raíz del pecado de David? ¿De dónde dijo Jesús? Del corazón. Tóquese su corazoncito. Y yo ya le he dicho, ¿verdad? Que el corazón es del tamaño de su puño. Ese es el tamaño de mi corazón, ¿ve? Mire qué tremendo, que esta pelotita de carne, ¿cómo nos tiene? ¿Cómo nos hace? Pastor, y que el corazón no es así. No, es una pelota de carne, toda deformada. Cuando se unen las dos, supuestamente es que forman ahí el de Cupido, pastor. ¿Cuál Cupido? Ni que nada. Entonces yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado, ¿cuántas raíces tendrás tú? Yo no, pastor, porque yo vivo en ayuno y en adoración. ¿Usted no es más espiritual que el rey David? ¿O sí? ¿Hay alguno aquí que sea más espiritual que el rey David? ¿No? ¿Más espiritual que Abraham? ¿No? ¿Que Pedro? No, entonces no me venga diciendo que usted no. Pastor, y ya descubrí la raíz que tengo, ¿qué hago? Tercer cosa que David hizo. Espéreme, que estaba hablándole acerca de cuál podría ser la raíz por la cual alguien comete adulterio. Puede ser porque tenga un corazón lleno de lujuria. Adulteró porque tiene un corazón lleno de lujuria. ¿Cómo así, pastor? ¿Les gustan los lujos? No. No tiene nada que ver.
La lujuria es el apetito desmedido por el placer. Casi siempre el placer sexual. ¿Por qué cree que hay un montón de violadores? No es alguien que tenga una hamaca y dice, ay, qué gana de violar. No, no, no. Es que están llenos de ese apetito desmedido. Por eso es que lo primero que ven y encuentran, abusan. Porque lo que quieren es saciar un hambre que tienen. No les importa si es hijo, si es hija, si es quien sea. ¿Está aquí todavía? Porque esa gente que anda llena de eso. Pastor, ¿y a qué se debe? Lo que vive viendo y lo que vive escuchando. ¿Por qué tenemos personas atadas a la pornografía? No pueden salir de la pornografía. La pornografía es peor que la droga, es peor que el alcohol. Porque la pornografía deforma el diseño de Dios para la intimidad sexual. Las relaciones sexuales, que es una enorme bendición que Dios le ha dado a los matrimonios y que es un tema que en las iglesias no se toca. Mire qué contradictorio. El único lugar desde donde se puede hablar de ese tema, desde la forma más sana, es el único lugar donde se ha metido que es pecado hablar de eso. Todavía tenemos gente que se pone colorada cuando se hablan esos temas. Porque prefieren que en la escuela o en el colegio le enseñen a los hijos de eso antes que en la iglesia, a la luz de la palabra. Entonces de repente alguien adulteró porque tiene un corazón lleno de lujuria. Esos son los que se reúnen con sus amigos a platicar. ¿Y vos con cuántas? 25. Novato, 120 yo. Y creen que es un lujo. Hace unos días salió la noticia de una muchacha. Una jovencita, creo que unos 20 años tendrá, que hizo un reto de estar con 1000 hombres. 1000 hombres en un día. Ella ocupó 1000 y claro, sobraron voluntarios. Llegaron los 1000. Bueno, háganme la fila aquí, miren por la sombrita para que estén relajados. Y así como iban entrando, iban saliendo los 1000. ¿Y sabe qué dice el mundo? Qué valiente. Escúcheme, una relación sexual une dos almas. Aquí hay un hombre que tiene problemas emocionales de resentimiento y X cosas. Aquí hay una mujer que tiene problemas de autoestima. Ambos se unen. Ambos mezclan todo lo que tenían. Imagínense, aquella mezcló su alma con 1000 almas más. Y eso, que a saber con cuántas más se habían mezclado los otros. Y lo tremendo es que cuando terminó todo, cuentan hoy que el que estaba grabando todo esto le preguntó, ¿cómo te sientes? Y la respuesta de ella fue, no siento nada. Estaba tan aturdida con tantas cosas que se habían mezclado con ella, que perdió la noción del tiempo, de quién era, de lo que sentía, de lo que quería, porque es lo que el pecado hace. Personas llenas de lujuria, personas que han cometido adulterio por resentimiento con su pareja. Conocí el caso de una persona, de una mujer, a la cual alguien le dijo, tu esposo te es infiel en el trabajo. Y ella, sin consultar, sin hablar con él, sin indagar, se llenó de tanto enojo que decidió meterse con todos los compañeros de trabajo que el marido tenía, para al final darse cuenta que era mentira lo que le habían dicho. El resentimiento. Y una razón, u otra razón, y quizás la principal, es alguien que dejó de amar a Dios, dejó de tener temor por Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona celosa? ¿Ah? Pastor, yo mero, ¿para qué anda buscando más? ¿Algún celoso acá?
No me va a decir nada. ¿Por qué una persona es celosa? ¿Por qué una persona dice, ¿y qué tanto le ves a esa mujer vos? ¿Me podés explicar por qué le estaba dando el número vos a ese hombre? Porque estoy comprando una recarga, amor, por eso. O sea, es para que vea el nivel de celo, ¿verdad? Escúcheme. Gente tan celosa, que no permite que su esposo o su esposa venga solo o sola a una reunión de iglesia. ¿Por qué una persona puede tener celos? Por baja autoestima. Porque el problema de la persona celosa no son los que están hablando allá, es él. Porque si es un hombre, ese hombre piensa que cualquier hombre es mejor que él y le va a quitar la mujer. Y dele vuelta en el caso de la mujer. Otra razón por la cual alguien puede ser celoso es por la idolatría. ¿Y qué tiene que ver esto? Personas que dicen, usted es mío. Oiga, ¿a qué han llegado a decir algunos? Si no es conmigo, con nadie. Tenga el disparo. ¿Sí? Sí, le quitó la vida. Sí, que encuentran a una fémina, qué sé yo, allá, botada por algún lugar allá, y los indicios dicen que es por situaciones sentimentales con la expareja. Por celos. Porque, mire, dígame, ven todos los jóvenes. Lo voy a bendecir y usted. ¿Yo qué le he dicho yo? Usted anda en una relación de noviazgo. Y usted, como el noviazgo es para conocerse, no para agarrarse la manito y sudar y volverse a agarrar y decirle cuál es su color favorito, sino para conocerle el alma y usted cómo fue su niñez y conocer todo ese tipo de cosas. Y usted determina y dice, no me conviene a mí andar con este compa. Dice la jovencita en buen plan dice, mire que yo quería decirle de que ya no, cada quien por su lado. Y viene el otro manipulador y le dice, si usted me deja, me quito la vida. Eso es manipulación. Entonces usted dígale, papito, para luego es tarde. Va, quítesela. No, pastor, ¿cómo me va a decir eso? Bueno, entonces cásese con esa persona por miedo a que se quite la vida y literalmente no. Usted va a perder la vida. Usted va a vivir un infierno. Usted va a vivir con un psicópata, con un tipo manipulador. Amor, hágame comida. Y usted recién salida de una cesárea, ¿cómo va a ir a cocinar? Y usted dice, no puedo. Y dice, si no me cocina, me voy. Yo siempre le digo, ¿verdad? Dígale que allá en el mundial venden unos lazos que no se revientan con nada. Para que asegure que sea un solo tirón nada más. ¿Cómo se va a casar usted con un loco? Imagine usted durmiendo, mueve la almohada y ve un cuchillo así debajo de la almohada. Dios mío, ¿quién va a dormir así? Pastor, ¿qué cosa? Fuera cómico, si no fuera trágico. Entonces David confesó y reconoció su raíz. ¿Cuántos aquí hemos confesado pecado delante de Dios? ¿Y cuántos ya descubrimos la raíz? Ese es nuestro trabajo a partir de ahora. Señor, ¿por qué será que a mí me encanta tanto el chisme, Padre? No, espéreme, no, es que, escúcheme. ¿O usted pensaba que el chisme era un don? No es un don. No, pastor, ¿cómo no? Yo tengo la unción de repartir información verídica y confiable a tiempo y... No se equivoque. Como dijo aquel apóstol, la cosa no es relajo. Escúcheme, David hizo una tercera cosa. David pidió ayuda. David pidió ayuda. Porque David le pidió ayuda al único que puede ayudarnos en ese aspecto, el Señor. Y David en el versículo 10 le dice, crea en mí. Pregunto, ¿por qué escogió Dios a David? ¿Por qué era qué? O sea que el corazón de David era, como quien dice, mejor que el de cualquier otro. Pero dice el versículo 10, crea. Crear es algo nuevo. Crea en mí. ¿Qué dice? Un corazón como
limpio. ¿Qué está diciendo David? Necesito tu ayuda, porque este corazón que yo tengo ya no me sirve para adorarte como yo quiero adorarte y como tú esperas que yo te adore. David dice, crea uno nuevo. No quiero que lo repares, que lo costures. Dame uno nuevo. Y sigue diciendo David, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David pide un corazón nuevo porque David dice, con el corazón que ya tengo, que ya ensucié, que ya contaminé, no puedo volver a amarte con ese mismo corazón. Por eso es que cuando en un matrimonio hay infidelidad, hay perdón, gracias a Dios hay perdón, pero la restauración lleva tiempo. Porque volver a ganarse la confianza de alguien a quien le falló, eso no es de la noche a la mañana. Imagínense un hombre que le fue infiel a su esposa una tarde que salió a dar un paseo. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante que ese hombre salga de la casa? O sea, ¿qué va a pasar en la mente de ella? ¿Verdad que es inevitable? Es inevitable. ¿Qué va a pasar en la mente de una mujer que su esposo le fue infiel por un mensaje o por una llamada que le llegó? ¿Qué va a pasar cada vez que le llegue un mensaje o una llamada a su esposo o a su esposa? Veámoslo de los dos lados. ¿Qué va a ocurrir? Es imposible que no haya una cierta desconfianza. Entonces David está diciendo, el corazón que yo tengo, tú me lo diste, pero yo lo he ensuciado, yo lo he corrompido. Por eso David habla de purifícame con hisopo, lávame más y más. Entonces, el tema esta noche es descubre la raíz del por qué yo he pecado. Yo le repito, todos queremos serle fiel al Señor. No queremos fallarle al Señor, pero le terminamos fallando. Porque esa raíz en algunos ya es un árbol que da fruto. Y le voy a leer Gálatas mejor. Gálatas 5:19. Solamente escúcheme. Gálatas 5:19 dice, desde el versículo 16 dice, anden en el espíritu y no anden en la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra, algunos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados por la sangre de Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces yo quiero que ahí donde usted está, me quedan 4 minutos, usted cierre sus ojitos y empiece a decirle al Señor, Padre, revélame, muéstrame la raíz del por qué yo sigo pecando aun cuando yo no quiero. Y sé que podrán haber muchas raíces en su corazón, pero vaya primero por la que más le afecta. ¿Cuál es el pecado que usted comúnmente está cometiendo? ¿Cuál es el pecado por el cual usted a cada rato va a pedir perdón? Quizás sea el chisme, quizás sean los celos, quizás es la inmoralidad sexual, quizás usted está atado a pornografía, masturbación,
Quizás usted está atado a la mentira, al robo, a los celos, a contiendas, a vivir peleando. Este es un buen momento para decirle al Señor: Señor, te entrego mi corazón. No te pido que lo repares, quiero uno nuevo. Tu palabra enseña que tú cambias el corazón de carne, de piedra, por uno de carne o por uno sensible. No quiero irme a casa hoy sabiendo que hay raíces en mí que estorban mi relación contigo, Espíritu Santo. Por eso te digo y te pido y te ruego hoy: muéstrame. Yo quiero, como David, entender cuál es el motivo por el cual yo no puedo serte fiel. Porque también, como David, Señor, yo quiero decirte: purifícame y lávame. Quiero quedar blanco, más blanco que la nieve para ti. Y también, como David, te digo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues tu palabra dice en Romanos 8:26 que Él es el que me ayuda en toda debilidad. Espíritu Santo, tú que nos ayudas en toda debilidad, ayúdanos esta noche. Vamos, levante sus manos, levante su voz y pídale ayuda al Espíritu Santo. Ayúdanos a descubrir por qué es que no puedo dejar de pecar. Ayúdanos a descubrir por qué no podemos decir que no. Ayúdame a descubrir por qué, aunque quiero ser fiel, no puedo. Y dame la autoridad para cortar de raíz todo aquello que estorbe mi relación contigo. Y perdóname por las veces que he juzgado y criticado a otros que han pecado, sin saber con qué cosas están luchando o peleando en su interior. Hoy te doy gracias a ti, porque tu palabra es lámpara que alumbra mi camino. Y hoy entiendo que no solamente debo confesar mi acción, debo buscar y encontrar la raíz que produce esas acciones. Y debo pedirte ayuda a ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por dos hermanas que estuvieron